muy buenos días en México y en Latinoamérica. Muy buenos días para todos. En nombre del equipo internacional, Nina, que está en pantalla, Leo, Hola. Leonardo, hola, Leonardo Mertens, no lo veo todavía, y Mauricio Reyes, que formamos el equipo internacional. Le damos a todos una muy bienvenida a todos y a todas. Vamos hoy a iniciar lo que sería el 11º encuentro de la red, y para quienes no nos conocen y para los que nos conocen, quería hacer una brevísima referencia a qué es la red. La red de desarrollo de competencias y organizaciones sostenibles es una comunidad de aprendizaje que comenzó sus actividades en el 2009 con los propósitos de contribuir colectivamente al conocimiento mediante el intercambio de buenas prácticas y de experiencias sobre el desarrollo y gestión de competencias, contemplando las dimensiones de sostenibilidad, diálogo social y trabajo decente. Hasta ahora hemos realizado 10 encuentros presenciales en distintos países de la región latinoamericana, contando con el apoyo de OIT Interfor y de organizaciones públicas y privadas de los diferentes países en donde tuvieron lugar los encuentros presenciales. Hoy estamos aquí inaugurando el 11º encuentro, ya no de forma presencial, sino virtual, debido a las circunstancias de emergencias sanitarias globales que nos tocan vivir en este momento a todos. Este encuentro ha sido concebido por los nodos nacionales de Chile, México, Perú, Uruguay, contando con la colaboración de los nodos de Argentina y de Bolivia, junto con nosotros, con el equipo internacional. El encuentro consta de 5 webinars, como podemos ver en el slide que nos muestra Pablo. Pablo, ¿puedes mover, por favor? Aquí están los 5 webinars. Vemos 4 o 5 con este que inicia hoy, que van a tener lugar en diferentes fechas hasta el 25 de septiembre. Esto lo pueden ver en el calendario de los webinars de la página web de la red. En esta oportunidad, el nodo mexicano, integrado por Dolores Correa y Pablo Flores, organizan y moderan este primer webinar sobre competencias para gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, con esto quería darles la bienvenida. Acá tenemos a Dolores. Pablo, si te muestran en imagen, por favor, tu carita. Dolores y Pablo son viejos amigos, pero no por viejos. Ok. No por, aclaro, no Aclaramos. aclaramos, Punto aclarado. Sino por viejos integrantes, quiere decir que desde el 2009 y desde antes del 2009 estamos trabajando en el desarrollo de competencias laborales y de organizaciones sostenibles. Bienvenidos a los dos también, y Gracias. iniciamos, si les parece. Si Nina no tiene nada que agregar. Gracias. No, nada más que saludarlos a todos y mandarles un abrazo virtual muy grande. Y bueno, nada, solamente decirles que la modalidad de organización de este encuentro ha sido un poco distinta. O sea, los nodos, cada nodo se va a encargar de una sesión de webinar hasta llegar a la última, en que vamos a organizarla de conjunto. Y hoy le toca al nodo de México.
va a ser seguido por los otros nodos que han también colaborado, porque van a ver que participan integrantes de los otros nodos en los webinars de los compañeros. Muy bien. Adelante entonces y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Nina. Pues bienvenidos a todos. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de esta red en la que hemos construido durante tantos años, pues saberes, conocimientos, herramientas alrededor de todo este tema de gestión de las competencias y la generación de propuestas para modelos sostenibles. Para nosotros es un honor estar con ustedes hoy abriendo este ciclo de webinars para hablar sobre cómo gestionar las competencias de riesgos psicosociales. Y esas competencias que hoy se vuelven cruciales ante las circunstancias que estamos viviendo, pues nos parece un tema que es por demás interesante. Vamos a tener hoy una sesión en la que vamos a trabajar a través del chat con todas las preguntas y comentarios que ustedes tengan durante toda la sesión y al final vamos a tener tiempo de atenderlas. Vamos a trabajar en un esquema en el que vamos a dar un pequeño encuadre de todo este tema de riesgos psicosociales. Después tenemos una excelente intervención del CONOCER para hablar de las competencias que existen en nuestro Sistema Nacional de Competencias en México. Y después 3 empresas, 2 mexicanas y 1 uruguaya, nos van a compartir sus experiencias en este tema de qué competencias requerimos para gestionar los riesgos psicosociales en el trabajo. Nos da mucho gusto estar a cargo de esta primera sesión y pues dejo a Pablo, el moderador encargado de este webinar del día de hoy. Pablo, bienvenido. Gracias, Lolita, qué amable, y qué gusto saludar a todos nuestros colegas y amigos de distintos países que ya estaremos ahorita mencionando. Efectivamente, el tema de hoy, factores de riesgo psicosocial. Este es el tema central para el webinar que vamos a estar encabezando en esta primera participación del 11º encuentro de la Red Latinoamericana. Y para mí es un gusto poder hacer el encuadre de este tema antes de dar la palabra a nuestras invitadas que van a estar compartiendo grandes conocimientos y experiencias. Miren, tenemos como tema central entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Es un tema que ya tiene décadas en el mundo y que a través de la Convención Internacional que sucede en Ginebra, Suiza, se ha estado hablando de este tema de riesgos psicosociales. Y tenemos una definición que compartirles. Dice que factores de riesgo psicosocial son justamente todo aquello que en el centro de trabajo, que con motivo del trabajo puedan generar algunas respuestas, y vienen de 4 tipos. Cuando en las personas, cuando en los trabajadores tenemos las respuestas fisiológicas, las respuestas emocionales o las respuestas cognitivas y conductuales. Entonces, cuando el trabajo, lo que implica la organización de la actividad laboral que desempeñamos, nos da este tipo de reacciones, ansiedad, apatía, sentimos que disminuye nuestra capacidad de percibir o de concentrarnos, tenemos una influencia para comenzar a hacer el abuso de alcohol, de tabaco, de drogas, que empieza la depresión. Todo aquello que me origina este tipo de 4 factores, de 4 respuestas, serían los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y también nos ayuda la definición que popularmente se le conoce a todo esto como estrés. Estoy estresado por el trabajo. Bueno, pues la cuestión es que este estrés o estas reacciones físicas, emocionales, cognitivas o conductuales nos pueden llevar sin duda a enfermedades, a estar con un estado de salud deteriorado, y dependiendo de la intensidad, de la frecuencia y de la duración de estos factores, podrían ser la magnitud del daño físico que una persona pudiera tener. Y es así que en el mundo se está buscando que se haga la gestión de estos factores de riesgo psicosocial. Y hoy hemos decidido charlar en este webinar con todos ustedes respecto a un mapa de competencias para aquella persona que en la organización encabeza la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Una tarea nada sencilla, o más bien con un gran esfuerzo y demanda por el bienestar de todos los colaboradores. ¿Y cuáles son esas competencias?
¿qué debería de tener como mínimo una persona que se encarga de la gestión de los riesgos psicosociales en una organización? Pues podemos comenzar a observar que hay 6 competencias globales al menos. Desde ser capaz de integrar un equipo multidisciplinario en la organización para encabezar el esfuerzo de toda la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, el encargado de esta gestión debe de ser capaz de negociar, de determinar qué estructura corresponde para mi organización, instalar a ese equipo de manera formal y capacitarlo en los riesgos psicosociales para que lo puedan gestionar. Y en este caso, para esta competencia global, una actitud muy conveniente del gestor de riesgos psicosociales será la amabilidad con la que pueda abordar y convencer a los colaboradores que van a participar. Luego tenemos una segunda competencia global, que es establecer un contexto normativo fuera y dentro de la organización. En el caso de México tenemos normatividad para los riesgos psicosociales. Es una norma que surgió hace 2 años, la norma 035. Pero en todos los países podríamos tomar convenios internacionales, normas locales, leyes globales, en donde pudiéramos establecer un contexto hacia el exterior que me permita establecer las políticas necesarias al interior de la organización. Pues bien, el gestor de riesgos psicosociales debe de ser capaz de establecer ese contexto. También, en tercer lugar, tenemos que debe ser capaz de generar un programa preventivo dentro de las organizaciones, que este programa vaya aminorando la presencia de los riesgos psicosociales o evitando que se presenten a través de promover la salud, a través de medidas preventivas y que favorezcan un entorno organizacional. Y luego, como cuarta posición, está la competencia global de diagnosticar los riesgos psicosociales. Un gestor de este tema en la organización deberá tener la capacidad de definir cuál es el instrumento diagnóstico más conveniente a las características de mi organización. Debe de saber coordinar esa aplicación del instrumento para que sea muy correspondiente a la realidad de la empresa, que sea muy real, y también deberá de ser capaz de generar conclusiones y determinar el nivel de riesgo a través de diagnosticar. Y con ello estaría en posibilidad de ejercer la quinta competencia que esta persona requiere, y se refiere a la implementación de un programa de acciones de control, capaz de construir con el diálogo, con la participación de los trabajadores, construir las propuestas de las acciones que van a hacer la diferencia, que van a permitir cambiar la situación actual de la empresa en cuanto a riesgos psicosociales y construir un entorno más favorable de trabajo. Y por último, proponemos la sexta competencia global que esta persona deberá de tener: la capacidad de evaluar los resultados, medirlos, los impactos tanto cuantitativos como cualitativos, generar indicadores respecto al trabajo que se obtiene con la gestión de los riesgos psicosociales. Sin duda que la primera finalidad de esta gestión será el bienestar y la salud de los trabajadores. No obstante, se obtienen también ganancias secundarias para las empresas, como eficientar su productividad, e incluso podría haber entonces impactos sociales, impactos respecto al riesgo e impactos económicos o financieros para la organización. Pues partiendo de este marco de competencias, de esta propuesta general de lo que una persona que gestiona los riesgos psicosociales debe de ser capaz, vamos a dar paso a escuchar a la primer ponente de este webinar. Agradecemos mucho a nuestra compañera Alexandra Alarcón. Ella es directora de Gestión, Asesoría y Formación en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en México. Y para apoyar este marco de competencias que acabamos de charlar, ella nos va a compartir dentro del conocer cuál es una serie de estándares de competencia que están íntimamente relacionados con estas competencias de gestión de los riesgos psicosociales, y nos va a dar un panorama de con qué se cuenta ya a través del conocer, y como ustedes saben, puede ser replicado en la gran mayoría de los países que hoy nos escuchan. Entonces, Alejandra, estamos listos para escuchar lo que hoy nos compartes. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del segundo ciclo de Webinars 2020 por la invitación a participar brindado por el equipo internacional y el Nodo México. Para mí es un gusto compartir con ustedes
las experiencias del conocer y representar a esta institución, así como aprovechar para poder platicar sobre un tema tan relevante como es la gestión de riesgos y los duros retos que representan los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo de las personas, entendido como las condiciones laborales en las que se desarrollan los y las empleadas y que repercuten a su salud, ya sea física o psíquica, afectando adicionalmente la calidad de su trabajo. Estas repercusiones a la salud por lo general se manifiestan como estrés, depresión, agotamiento y pueden desembocar en graves enfermedades cardiovasculares o problemas esqueléticos y musculares. Algunas de las principales condiciones laborales que acarrean los riesgos psicosociales son cargas excesivas de trabajo, familia-trabajo, acoso. No podemos ignorar, además, que en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, derivado de la pandemia del COVID-19 y de las medidas que se han tomado para contenerla, estas condiciones acarrean mayores riesgos. Pues, por ejemplo, el trabajo desde casa cada vez empieza a borrar la división entre la vida familiar y laboral, aumentando así el los empleadores poder tomar medidas para gestionarlos con éxito y no se requieren gastos extraordinarios. Medidas asequibles como mantener una comunicación clara, una adecuada dirección por parte de los superiores jerárquicos, adecuaciones a las cargas de trabajo y protocolos de actuación ante situaciones de acoso pueden disminuir significativamente Sí. Una disculpa, ¿me escuchan? Ya te escuchamos de nuevo, Y ahora Alexandra. sí. Sí, tal vez apagando el video sea más, nos ayude la señal. Gracias. El modelo del conocer, el cual desarrolla estándares de competencia con las mejores prácticas para la realización de funciones específicas, puede ser una herramienta invaluable para la gestión de riesgos en los centros de trabajo. Como veremos en la presentación que enseguida voy a compartir con ustedes, en el conocer contamos con un número De nuevo no te escuchamos, Alexandra. ¿Tú nos escuchas? Creo que se fue su señal. Creo que Muy está bien. teniendo problemas con internet. Leonard, si estás presente, ¿crees que podrías continuar con algo de esta presentación para ir avanzando en el tiempo? Sí, con gusto. Bueno, buen día. Estuvimos trabajando con Alejandro justamente en la construcción de esta propuesta. Si nos pasa la siguiente lámina, Pablo. Lo que hicimos conjuntamente con Conocer fue identificar aquellas competencias que tienen que ver con las diferentes etapas del proceso de gestión que tienen que ver con la prevención de riesgos psicosociales. Entendemos que hay un momento de prevención, hay un momento de atención, también de reincorporación de personas que han tenido problemas afectados por riesgos psicosociales y en todo ello hay una gestión, ¿no? Se abarca lo que ya comentaba Pablo, ¿no? Entonces hay competencias que tienen que ver directamente con la gestión del modelo, pero también con acciones derivadas de la gestión que son lo que acabamos de mencionar, que es prevención, atención e incorporación, ¿no? Entonces, ustedes ven abajo el proceso, entonces tenemos competencias vinculadas con la gestión, si bien no hay estándares de competencia directamente focalizados en la gestión del modelo, hay una parte, digamos, de lo que comentaba Pablo,
que están contemplados por algunos estándares que vamos a ver a continuación. La atención de casos, ¿no? Que es la parte más patológica, digamos, que tiene que ver más con temas de salud, y planes de acción de prevención, que es donde se focaliza sobre todo la estrategia de gestión, es decir, prevenir antes de que llegue a situación de riesgo. Y todo esto con la finalidad de reducir riesgos psicosociales, ¿no? Al final es lo que buscamos, ¿no? ¿Sí, sigue, Pablo? Me indican que ya Alexandra ya está lista para seguir. Bueno, pasamos la voz a Alexandra. Muchas gracias, Leo, por haber entrado a explicar un poco lo de la presentación. Si les parece, podemos continuar. En la parte que corresponde a los estándares que tenemos actualmente en el RENEC, son 1,266, de los cuales pudimos hacer una clasificación de cuáles están relacionados directamente con riesgos psicosociales en los centros de trabajo, que son 18 estándares, y 42 que están relacionados con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de los de riesgo psicosocial, identificamos que hay 9 en lo que concierne a la materia de prevención, 1 en materia de atención y 1 en gestión. A continuación les voy a presentar una lista con estos estándares, que son, los primeros 9 son en materia de prevención. Aquí vale la pena destacar 2 casos particulares, que son el estándar 397.01 y el 891, en los cuales les voy a explicar un poco más a detalle más adelante. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí se enlistan los estándares en materia de prevención. Y en la siguiente se puede observar el que tenemos en materia de atención. El estándar 397.01, denominado Verificación de las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo, fue desarrollado por el Comité de Gestión por Competencias, Vigilancia de la Normatividad Laboral y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2013. Este estándar de competencia es referente para la evaluación y certificación de las competencias que se desempeñan como integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, y sus competencias incluyen realizar la revisión de la documentación para verificar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, realizar los recorridos de verificación para determinar las condiciones de seguridad e higiene del centro de trabajo y elaborar el acta de recorridos de verificación. Algunas acciones desarrolladas en el estándar son la revisión del acta de constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene, programa anual de recorridos, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, programa de seguridad y salud, propuestas preventivas y acciones de seguridad y salud, actas de recorridos anteriores y acta de protección civil. Aquí vale la pena destacar que este estándar fue actualizado en 2018 y actualmente es presidido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encabezado por la maestra Luisa María Alcalde Luján, y este estándar lo queremos destacar dado que consideramos que al estar dirigido o presidido por la Secretaría de Trabajo, que es cabeza de sector y quien podría tener la facultad y la posibilidad de implementar a nivel nacional algo tan importante como es lo establecido, por ejemplo, en la norma 035, que tiene que ver con los riesgos psicosociales en los centros de trabajo, bien podría implementarse, y como mencioné al inicio de la presentación, con los estándares de competencia podemos hacer una amalgama o es una herramienta que nos puede facilitar para poder facilitar en los centros de trabajo y poder atender de manera integral al considerar tanto a los empleadores como a los trabajadores todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales en sus lugares de trabajo. Ahora bien, pasaré a explicar un poco el estándar 891, que es facilitación de la implementación del programa SOLVE, promoción de la salud en el trabajo. SOLVE es una metodología que integra la promoción de la salud a la política de seguridad y salud en el trabajo, contribuye a la prevención de los riesgos psicosociales y el bienestar en el lugar de trabajo.
Este estándar fue desarrollado por el Comité de Gestión por Competencias de Productividad y Trabajo Decente y publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2017. Este estándar describe las etapas que se deben desarrollar para la implementación del programa Solve en los centros de trabajo, desde el primer contacto con los dirigentes, integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, personal bipartito, actuando como facilitador del programa hasta la evaluación de las acciones e implementación. Como les mencionaba, actualmente nosotros hemos identificado alrededor de 42 estándares en temas de salud y seguridad y 18 en temas de riesgos psicosociales. Sin embargo, la amabilidad o la benevolencia que tiene el modelo de conocer es que habría posibilidad de que otros comités pudieran desarrollar estándares que pudieran estar relacionados con el tema y que se pudieran implementar, o bien podrían retomar los ya existentes y trabajar de manera conjunta con los comités que los desarrollaron para poder hacer trabajos a futuro que pudieran representar un poco más íntegramente o profundamente lo que está normado en la NOM 035. Agradezco mucho la atención a todos los que nos acompañan y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Alexandra. Gran trabajo el que nos compartes a través de esta bonita presentación. Y vean cómo nos puede resumir Alexandra ya en el conocer los efectos que dejan los factores de riesgo psicosocial. Nos charló también de las posibles medidas que una organización podría adoptar. Y esto fue bastante interesante, Alexandra. Y luego cuando Leo nos pudo apoyar en una de las diapositivas, nos hablaba de un camino de proceso de la gestión hasta poder llegar a reducir los riesgos. Y fenomenal que Alexandra nos ayuda a aprender, a comprender que en el conocer tienen esta cantidad de 60 estándares de competencia relacionados, 18 de ellos con los riesgos psicosociales y 42 con el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente cierra Alexandra aclarándonos que hay un estándar para la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud que podría ser enfocado a los miembros de una comisión con estos fines. Y luego nos platica del otro estándar, el 891, para la metodología SOLVE, que es una alternativa de la Organización Internacional del Trabajo para estos temas. Agradecemos mucho, Alexandra, y les recordamos que pueden ir haciendo la anotación de sus dudas, de sus comentarios en el chat, y mi compañera Dolores estará recabando los necesarios para comentarlos al final. Si hubiera una duda para Alexandra, la haremos casi en la recta final del webinar. Gracias de nuevo, Alexandra, por estar acá y te invitamos a que continúes con nosotros para llegar al momento de las dudas y de los comentarios. Ahora me permito avanzar a la siguiente parte de este webinar que estuvo diseñado con una estructura en forma de panel. Queremos compartirles que vamos a destinar un tiempo del webinar para hacer un panel y tenemos a 4 invitadas. 4 invitadas que les voy a pedir que ellas nos presenten la organización de la cual colaboran. Todas las organizaciones fueron elegidas por tener ya trabajos avanzados y sobresalientes respecto a la gestión de los riesgos psicosociales. Presento en primer turno a nuestra invitada Brianda Aragón Gómez. Ella se encuentra en la ciudad de Chihuahua, México, en la organización Safran, y nos hará una breve reseña de qué es su organización y qué han hecho respecto a los riesgos psicosociales antes de iniciar con las preguntas del panel. Bienvenida, Brianda. Muchas gracias, Pablo. Como bien les mencionaba Pablo, actualmente estoy en una empresa llamada Safran. Estamos en Chihuahua, México. Es una empresa de origen francés. Es una industria de giro aeroespacial. Se dedican o nos dedicamos a fabricar partes para avión. Y en este proceso de la implementación de los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa Safran, pues primeramente empezamos con la sensibilización a la alta gerencia, puesto que con ellos teníamos que comenzar para implementar y hacer todo el despliegue en las 5 plantas que actualmente tenemos de Safran en Chihuahua. Después seguimos con la creación de la política de riesgo psicosocial. Si bien estamos bajo la normativa de la norma 035, era una de las cosas que nos pedía
y puesto a esto nosotros comenzamos con ello para poder saber cómo nos íbamos a regir. Después formamos el comité, que nosotros lo llamamos Comité de Bienestar, donde está integrado por trabajadores y por representantes del patrón. Después hicimos una difusión, todo el despliegue informativo en las 5 plantas para que las personas o los empleados pudieran estar enterados de lo que estábamos haciendo y cómo iban a participar cada uno de ellos. Después seguimos con la sensibilización al personal, a los empleados y aplicación de encuestas que las tomamos de la norma 035. Después hicimos el diagnóstico de los acontecimientos traumáticos severos que hubieran tenido por consecuencia del trabajo o en alguna comisión del trabajo y el diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. Después seguimos con las medidas de control, cómo íbamos una vez que tuviéramos la información, cómo lo íbamos a hacer. Y por último, y en lo que seguimos trabajando, pues es el seguimiento en todo esto de los factores de riesgo psicosocial en toda la empresa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Brianda, por presentarnos a tu organización. Cabe aclarar que en el caso de la organización de Brianda es uno de los casos que pudo recibir formación y acompañamiento presencial antes de la pandemia. Gracias, Brianda, y vamos a charlar más acerca de tu interesante caso. Tenemos ahora a Yasmín Almora Tolén. Ella está en la ciudad de Veracruz, en México, también en México, y está en la empresa Mainver. A diferencia del caso anterior con Brianda, Yasmín está en una organización donde ya la formación o la asistencia o acompañamiento que han tenido para los riesgos psicosociales ha sido en modalidad virtual, ahora con los efectos de la pandemia. Bienvenida, Yasmín. Gracias también por estar acá en este webinar latinoamericano y favor de compartirnos los datos de tu organización. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, maestro Pablo. Bueno, pues me gustaría comentarles que Mainver es una para venta, renta y el mantenimiento de equipo portuario e industrial. Hablamos de equipo portuario a esos montacargas que cargan y trasladan lo que son los contenedores, ya sean de llenos o de vacíos. En la parte industrial, bueno, cargan varilla o tubería. ¿Sí? También tenemos el mantenimiento a motores de los barcos, aunque esto, bueno, es un servicio más por evento. Nuestra plantilla está integrada actualmente por 250 trabajadores. Alrededor de un 90%, alrededor de un 90% lo conforman los hombres. El 10% restante somos mujeres y estamos distribuidas en puestos administrativos y también en algunos puestos de jefaturas. Nos situamos en 6 estados de la República: Veracruz, en Tabasco, en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, Colima y en Monterrey, Nuevo León. A fin de dar un seguimiento oportuno, pues continuamos nosotros con 7 etapas en la prevención de los riesgos psicosociales. Una formación del comité en quienes, bueno, recae toda esta parte de la difusión. Aquí no solo estamos parte del personal de Veracruz, también involucramos a colaboradores de los estados que les había yo estado mencionando. Una gestión del cambio, la difusión, el diagnóstico. Actualmente estamos en esta etapa del diagnóstico y bueno, ahí podrán ver unas imágenes en donde les compartimos pues cómo se ha hecho la difusión antes de lo que era la pandemia, donde pues de manera presencial acudían nuestros muchachos y de manera virtual a través de videollamadas pues hemos tenido que dar continuidad. Está pendiente el programa preventivo, el seguir monitoreando estas medidas y hacer una reevaluación. ¿Sí? Y bueno, es muy importante para nosotros compartir la política generada tanto de la prevención de los riesgos psicosociales como el combate a la violencia laboral. Por ello, nosotros hemos decidido también publicar en los espacios, en los comedores, en las oficinas,
los compañeros, pues estas políticas para que las tengan a la mano. No nos basta con enviarlas a lo mejor por WhatsApp, entregárselas físicas, también las tienen en los centros de trabajo. Y bueno, de mi parte sería todo. Continúa al pendiente y muchas gracias. Gracias, Yasmín, qué amable por platicarnos de Mainver y de toda esta labor que realizan en los puertos. Vamos a tener oportunidad de conocer más de tu caso a través del panel que está por comenzar. Muy amable, Yasmín. Y ahora es el turno de que me pueda presentarles a dos compañeras del bello país de Uruguay. Ellas se encuentran en la ciudad de Montevideo. Son Marianela Sangenis y Daniela Guerra, ambas de Corporación Nacional de Desarrollo, y para lo cual le pido a Daniela nos platique y nos presente a su exitosa organización. Bienvenidas y gracias por estar también en este webinar latinoamericano. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto acompañarlos. Brevemente presentarles lo que es la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es una empresa que se forma de una persona jurídica de derecho público no estatal. Su capital en la actualidad es el 100% estatal, y su cometido principal es viabilizar los proyectos de infraestructura, principalmente en 3 actividades o 3 líneas de acción, como ven en pantalla: la estructuración de proyectos público-privados, la generación de contratos para viabilizar dichos proyectos y generar soluciones de financiamiento para llevarlos adelante. CND es matriz de otras 3 empresas: Corporación Vial del Uruguay, Corporación Ferroviaria del Uruguay y Conafina-FISA. Cuenta con aproximadamente 200 profesionales en su planta, en una proporción de 60% de mujeres, 40% de varones, especializados en áreas vinculadas a la economía, a lo jurídico y a la construcción. La experiencia que compartiremos hoy se trata de una experiencia que desarrollamos a partir del año 2018, que comenzó con la sensibilización a la alta dirección, para luego conformar un comité bipartito con representantes de la empresa y a nivel sindical, que trabajó con foco en la adaptación y en la validación de una metodología internacional que es COPSOC ISTAS 21, y con una fuerte campaña de sensibilización a la interna de la organización, bajo el lema "Únete a la construcción de una cultura de prevención". Ese año culminamos con el análisis preliminar de los datos y continuamos al año siguiente, en el 2019, con el análisis de la información y con la priorización de los factores de riesgo e identificación de las dimensiones más afectadas. El diagnóstico se completó con el trabajo en grupos focales para, como les decía, profundizar en el diagnóstico y también contribuir un análisis colectivo de los mismos. En el año terminamos con la socialización de los resultados y de las conclusiones, y la elaboración de una matriz en base a esa priorización y al plan de acción, que fue lo que comenzamos a trabajar aún en el marco de pandemia en este año 2020, para poder construir ese plan de mitigación, hacer seguimiento y poder completar la instrumentación de las medidas en base a esa priorización. Actualmente estamos trabajando para integrar la metodología de los riesgos psicosociales en nuestro sistema de gestión por competencias. Culminaríamos por aquí. Muy bien, Daniela, muy amable en compartir esta información valiosa de CND Uruguay, y seguro también ahorita con Marianela tendremos oportunidad de ampliar el aprendizaje de toda su experiencia. Gracias a ambas, bienvenidas. Y pues dicho esto, vamos a dar inicio con la primera pregunta del panel para nuestras panelistas. Y antes de dar esta primera pregunta, quisiera mandar los saludos a los compañeros de Argentina. También tenemos a personas conectadas ya de Bolivia y del país hermano de Chile. 3 de los países que estamos conectados en este 11º encuentro de la red latinoamericana. A continuación leeremos quiénes más están por acá presentes. Pero comencemos con la primera de las preguntas de nuestro panel. Y dice, para nuestras panelistas, del marco que se acaba de exponer, de ese círculo de 6 competencias generales de un gestor de los riesgos psicosociales, por favor, compártanos desde su experiencia cuáles competencias su organización ya tenía desarrolladas,
cuáles tuvieron que invertirle para apenas desarrollarlas, y si logran identificar que todavía les faltaran algunas por desarrollar. Entonces, esta es nuestra pregunta, primer pregunta panel, y voy a pedirle justamente a Marianela si nos hace favor de responder a esta pregunta desde la perspectiva de la experiencia de CND de Uruguay. Hola, buenos días. Con mucho gusto, Pablo. Gracias. Bueno, repasando tu pregunta, efectivamente nosotros partimos de la iniciativa de buscar nuevas herramientas para lo que es identificar, localizar y valorar la exposición a riesgos psicosociales en nuestra empresa, con el objetivo siempre a largo plazo de construir una organización más saludable y más productiva. Y teniendo presente que en Uruguay, y refiriéndome al contexto que tú citaste en tu presentación, en Uruguay no hay un contexto normativo para riesgos psicosociales. Por tanto, esto implicó para nosotros la investigación de metodologías, algo que nos permitió descubrir, por ejemplo, COPSOC, que fue nuestro marco de referencia inicial, un marco internacional que permite abordar los factores de riesgo, o que pensamos nos permitiría abordar los factores de riesgo en nuestra empresa, apoyados en una evidencia científica, que eso era algo bien importante para nosotros, porque hasta ahora veníamos trabajando en prácticas saludables, pero prácticas que no encontraban un sustento conceptual demasiado riguroso. Por tanto, estas metodologías nos permitieron dar un primer paso en esto. Teníamos conocimientos generales de lo que implica una metodología de evaluación, de relevamiento, y teníamos conciencia de lo que podía implicar adaptar una metodología internacional a una población local como la nuestra, y los desafíos que eso iba a tener a nivel metodológico, me refiero. Por tanto, dimensionar esto, o poder dimensionarlo, al mismo tiempo nos permitió identificar nuestras propias debilidades como equipo gestor de riesgos psicosociales, en este caso fue el equipo de capital humano que lo lideró, y el hecho de identificar nuestras propias debilidades nos permitió, y sin poder contar con asistencia técnica externa en este caso, bueno, nos permitió también identificar los apoyos que a la interna de nuestra organización íbamos a requerir. Esto nos llevó a una de las competencias que tú mencionaste en la presentación, Pablo, que tiene que ver con la integración de un equipo que le llamamos Comité de Riesgos Psicosociales, y es un equipo importante porque es un equipo que se conformó primero con la intervención de nuestro sindicato, el cual se mostró con muy buen agrado para participar de esta experiencia piloto. Otros representantes de los trabajadores de las distintas empresas de nuestro grupo, y, como decía hoy, atendiendo nuestras debilidades en los aspectos estadísticos, pedimos apoyo al equipo de evaluación de proyectos, que son estadistas en nuestra empresa, para que se sumaran y nos apoyaran, cosa que hicieron. Esto implicó una división de roles y del trabajo, lo que tú citabas al principio, Pablo, que lo estamos recién conceptualizando, que tiene que ver con armar el contexto normativo de la empresa, lo puedo asimilar a ese concepto, y bueno, eso, pensando en tu segundo punto, ¿no? ¿Cuáles competencias pudimos desarrollar como equipo? Bueno, creo que nos llevó a lo que es el conocimiento de una metodología que nos permitió dar el primer paso en un proceso basado en el conocimiento y el diálogo social. Esto nos gustaría resaltarlo, porque hasta ahora nuestra relación con el sindicato era un trabajo conjunto, pero desde la vereda de enfrente. Fue la primera vez que construimos con nuestro sindicato, en este marco, un trabajo de investigación y construcción colectiva. En definitiva, lo que podríamos decir que cuáles competencias hoy nos faltan como equipo, bueno, todavía nos falta una mayor capacidad de planeación de medidas preventivas, poder lograr una política integral de salud en el trabajo, y lo que es la integración de la valoración de riesgos psicosociales a nuestro sistema de competencias.
tiene que ver con todos los aspectos de medición y seguimiento que tú mencionabas en el referencial del inicio. Bueno. Perfecto, Marianela, gracias por esta respuesta que nos das desde el CND. Rescato dentro de lo que nos compartiste cómo es que la organización tiene este objetivo a largo plazo, Marianela, de una organización más saludable y más productiva, porque creo que hacia allá va la gestión de los riesgos psicosociales. Aplaudimos el esfuerzo que ustedes realizaron cuando nos compartes que lo hicieron incluso sin un contexto normativo nacional que los obligara o que los orientara. Y cómo es que se dieron a la tarea de encontrar el sustento científico necesario para que todo el trabajo fuera oportuno. También me pareció fenomenal cuando nos compartes, Marianela, de cómo hicieron la coordinación con el sindicato dentro de estas competencias que se desarrollaron y cómo lo sumaron para que el esfuerzo fuera conjunto. Seguramente van a encontrar respuestas inmediatas para esta necesidad de planeación de medidas preventivas y también para la evaluación de los riesgos psicosociales en relación a las competencias. Gracias, Marianela. Gracias por compartir la experiencia de CND. Muchas gracias. Y ahora me gustaría que esta misma pregunta de cuáles competencias ya tenían, cuáles desarrollaron y cuáles les faltan desarrollar, nos hiciera ahora nuestra panelista Yasmín el favor de compartirnos su respuesta, Yasmín. Si fueras tan amable de decir la experiencia desde Mainber, te escuchamos con atención. Claro que sí, maestro. Bueno, pues a nivel personal, individual, puedo reconocer que la iniciativa, la responsabilidad y la cooperación, pues eran competencias que estuvieron presentes desde que iniciamos con este proyecto. La idea surgió realmente de una servidora cuando empezaron a difundir precisamente el marco de la norma 035 y bueno, por ahí lo platiqué con mis compañeros del área de recursos humanos y lo transmitimos con dirección general. Así que nuestro director ha sido parte fundamental para que desarrollemos todo este proyecto y lo pongamos en marcha, ya que emplea recursos económicos tanto para capacitación y traslados en otros estados. Yo les mencionaba mucho este apartado en nuestra introducción. Conforme avanzó el tiempo y bueno, hicimos la invitación no solamente a Veracruz, sino al resto de los estados que forman parte de los centros de trabajo. Bueno, la perseverancia fue ganando un espacio como equipo de trabajo en lo que es el comité preventivo. Si bien sigue siendo difícil de pronto reunirnos, hacernos ese espacio para poder intercambiar nuestros puntos de vista, bueno, pues también es cierto que han cooperado pues, de manera significativa para que logremos hoy estar en la etapa 4. También me gustaría reconocer que aún nos falta por desarrollar el aprendizaje continuo. No todos los que estamos en el comité somos parte de RH. Hay integrantes del área de seguridad, otros compañeros pues, son del área administrativa, de compras, en la parte igual de jefatura de operaciones. Entonces es a veces muy complicado como que nos empapemos al mismo tiempo de los conocimientos que implica la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Entonces estamos trabajando continuamente y este es un gran reto para nosotros, sincronizarnos. Por ahí veía yo incluso una pregunta para Mainber, ¿qué era toda esta gestión? Bueno, comenzamos desde la invitación a los chicos para formar parte del comité. Posteriormente, bueno, hay que estar en la misma sincronía con la capacitación. Y bueno, a partir de ello comenzamos a desarrollar políticas de prevención de riesgos psicosociales, del combate a la violencia laboral, que va conjunto del acoso y del hostigamiento. Y bueno, yo espero que en la brevedad pues nosotros podamos concluir con esta etapa de los resultados para poder comenzar con el programa preventivo.
Ya tenemos algunas medidas implementadas, a lo mejor no se veían tan explícitas y no las conocían los compañeros, pero tenemos un buen desarrollo en cuanto a la prevención de los factores. Pues gracias por el espacio. Al contrario, Yasmín, gracias por compartirnos esta experiencia de Mainver. Voy a reseñar que nos platicabas que las competencias con las que ya contaban y que les han sido muy útiles es la iniciativa y la cooperación entre los integrantes de la organización. Eso es muy valioso para poder gestionar los riesgos psicosociales, al igual que nos dices que la alta dirección está comprometida y participando de manera activa. También esto es muy poderoso para los equipos de trabajo. Y en los retos nos compartes, Yasmín, el de disponer de tiempo para estos temas de diálogo, de análisis, e incluso el reto del aprendizaje continuo y sincronizado, ya que nos compartes que tu comité o tu equipo de trabajo para gestionar los riesgos no solo son recursos humanos, sino de todas las áreas de la organización. Así y es. Me pareció muy interesante, Yasmín, cómo nos avisas que ya tienen algunas políticas que van en contra de la violencia laboral, hostigamiento, acoso, mobbing, entre otras manifestaciones de la misma. Gracias por compartirnos este resumen a esta pregunta, Yasmín, y te estaremos escuchando en una siguiente. Gracias a usted. Bien, ahora a esta misma pregunta, nuestra tercera experiencia, le pediría a Brianda de Safran que nos ayude con la respuesta a la pregunta de qué competencias ya tenían en su caso, Brianda, cuáles desarrollaron y cuáles están pendientes todavía de generar quizás en el equipo de la gestión de riesgos psicosociales. Te escuchamos con atención, Brianda. Gracias, Pablo. Bueno, primeramente las competencias que ya teníamos antes de toda la implementación de los factores de riesgo psicosocial es que contábamos con una psicóloga dentro de la empresa que orientaba a los empleados a situaciones o en situaciones tanto laborales como personales. Si bien no nos dedicamos a resolver problemáticas, pues cuando era una situación que no podíamos manejar, los canalizábamos a alguna institución de aquí del estado para que se especializada para que pudiera darles el seguimiento y la atención adecuada a nuestros trabajadores. Esto con el fin de que pues estuvieran trabajando de una manera adecuada cuando sus situaciones fueran resueltas. También de manera periódica, semanal o mensual, dependiendo, hacíamos dinámicas de integración, así las llamábamos nosotros, en cada una de las áreas en las áreas de trabajo, esto con el fin de mejorar el ambiente laboral y a su vez pues aumentar la productividad en cada una de las áreas. Una vez que sale la normativa en México de la norma 035, pues desarrollamos otro tipo de competencias. Primeramente, ver qué metodología íbamos a seguir en cuestión a desarrollar todo esto. Nos guiamos por la metodología, una vez que investigamos algunas, por la metodología SOLVE, como ya lo habían mencionado ahorita por parte del CONOCET. Después de hacer una campaña de difusión con toda la información referente a la norma, que fuera entendible para todos los niveles, desde la alta gerencia hasta el nivel operativo que tenemos dentro de la organización. Después, adaptar una política de riesgo psicosocial. Si bien nosotros, por parte de nuestro corporativo francés, ya teníamos algunas medidas de cómo llevar estas cosas, pues nosotros teníamos que adaptar esa política para que también aplicara a las cuestiones que nos pedían por parte de nuestro corporativo. Después seguimos con la parte de cómo íbamos a evaluar esos factores de riesgo psicosocial y cómo entregaríamos los resultados a la alta gerencia. Nosotros en nuestro caso aplicamos varias encuestas y otra también que nos pedían por parte de nuestro corporativo francés, puesto que ellos ya tienen algunas cosas más específicas para medir factores de riesgo psicosocial. Y yo creo que también otra parte que desarrollamos en este camino fue algunas actitudes de empatía, de tolerancia en el proceso. Nos volvemos tan
empezamos a ver otras situaciones y se nos olvida toda esta parte. Entonces también tuvimos que repasar este tipo de cosas, porque puesto que los factores de riesgo psicosocial pues también es toda esa parte. Y las competencias que nosotros consideramos que aún nos falta por desarrollar, creemos que en nuestro plan de acción a veces no sabemos cómo interpretar la información. La tenemos, pero no sabemos cómo interpretarla y que la entiendan sobre todo nuestros compañeros. Si bien quienes estamos siguiendo o quienes estamos aplicando los factores de riesgo psicosocial, pues somos personal de recursos humanos, a veces nos es complicado pasar o dar la información a nuestro personal de otras áreas. Yo creo que esa sería la competencia que aún nos falta por desarrollar. Gracias, Pablo. Al contrario, Brianda, muy interesante lo que nos compartes, porque mira, el que las empresas tengan ya como ustedes lo tenían, un área de psicología atendiendo a los colaboradores, es algo que podemos rescatar en todas las organizaciones y revisar si contamos algo así. O las dinámicas de integración que comentas y compartes realizaban de manera periódica, luego también no las tomamos o no las valoramos respecto a la gestión de los riesgos psicosociales. Sin duda, Brianda, que ustedes tenían una gran fortaleza con su corporativo francés al ya tener algunas medidas para los factores de riesgo psicosocial y programas al respecto. Qué padre que contaban con ello. Y Brianda nos comparte que uno de los retos que tienen para desarrollar es la interpretación de la información que se va generando con toda la gestión de los riesgos y sobre todo poderla transmitir de un modo comprensible para todos los colaboradores. Tomemos en cuenta que en la empresa Safran, de donde representa Brianda, tienen miles de colaboradores y la mayoría de ellos pudieran tener perfiles educativos no muy altos. De ahí la importancia que Brianda señala de poderla transmitir de manera amigable hacia todos y cada uno de ellos. Gracias, Brianda, por compartir estas respuestas a la primera pregunta del panel. Y ahora voy a avanzar a una segunda pregunta para nuestros panelistas, no sin antes agradecer a participantes que tenemos conectados ahorita en el webinar de Alemania. Tenemos a personas de Panamá y a personas del bello país de Paraguay. Ahí están otros 3 de los 10 países que estamos ahorita conectados en este webinar latinoamericano y seguramente por allá habrá latinoamericanos en Alemania, por lo cual nos acompañan. Gracias por estar acá conectados. Vayamos a la segunda pregunta para nuestras panelistas. Miren, tenemos ahora esta pregunta que les pedimos nos ayuden a saber su experiencia. ¿Cuáles fueron los principales retos que han tenido en el desarrollo de las competencias para gestionar los riesgos psicosociales? Esas principales dificultades, barreras o cuestiones que tuvieron que superar para poder gestionar los riesgos psicosociales, para poder comenzar esta gestión dentro de sus organizaciones. Te pediría, Yasmín, si nos haces favor de compartirnos la respuesta desde la experiencia de Mainver a esta segunda pregunta como panelista. Sí, claro. Bueno, para nosotros creo que el mayor reto es la comunicación asertiva y la paciencia. Nosotros tenemos colaboradores, un 25-30% que solo cuenta con educación básica, es decir, de primaria a secundaria. Entonces, esto implica que de pronto, bueno, cuando nosotros comenzamos a difundir o incluso hasta en la política, pues tenemos ciertas palabras a lo mejor muy técnicas que ellos no alcanzan a comprender. Es por ello que cuando hago la difusión, pues procuro darles a ellos siempre un ejemplo, ya sea de la empresa o incluso a lo mejor que ha sucedido alguna noticia en el país para que, bueno, ellos puedan comprender un poquito más de lo que les estamos hablando. Aunado a esto, bueno, nuestros asesores técnicos, la mayoría de ellos es personal que tiene 70 años, que ya realmente es pensionado y que, bueno, colabora con nosotros dándole capacitación pues más práctica, técnica a nuestros muchachos. Entonces, ya traen un modo habitual de trabajo, también traen ciertos esquemas cognitivos. Entonces, es de pronto complicado hacerles comprender
bueno, todo lo que implican estos factores de riesgo psicosocial, el a lo mejor incluso llevarse por apodos, ¿no? En nuestro ambiente de trabajo en Veracruz en específico y en el muelle o puerto, se da mucho esto, ¿no? La parte de los apodos, a lo mejor de decir palabras altisonantes, pero que a lo mejor alguien externo pudiera no verlo o apreciarlo de esa manera. Bueno, estamos insertando estos nuevos conceptos, estas nuevas ideas, pues a fin de que todos trabajemos con respeto, con armonía, favoreciendo el ambiente de trabajo. Entonces, creo que ha sido nuestro mayor reto. También a nivel personal, bueno, el tiempo sin duda, ¿no? Hacer un espacio tanto en lo laboral como en lo personal, porque el compromiso, la responsabilidad, que bien nos han mencionado Marianela, por ahí, pues el maestro Pablo, son fundamentales. Sin ellos, o sea, yo creo que no estaríamos en la etapa 4 en la que estamos, y sobre todo porque bueno, también tenemos el contrarreloj. En México sí tenemos que cumplir a lo mejor con esta norma 035 y bueno, tenemos el tiempo encima. En octubre de este año pues realmente concluye parte de estas etapas. Entonces, pues queremos hacer un buen trabajo y más que eso, que los compañeros realmente visualicen este cambio. Ok, Yasmín, mira qué interesantes entonces los retos que nos compartes, como el hecho de la comunicación asertiva y paciencia. Y nos aclara Yasmín porque el mayor porcentaje de los colaboradores tienen un perfil educativo de nivel bajo y entonces debemos de ser muy asertivos y pacientes en explicar y que ellos puedan comprender todos estos términos técnicos. Y nos avisa también, Yasmín, de un reto que se nos puede presentar en muchas de las organizaciones a quienes estén a cargo de esta gestión. El intentar hacer ese cambio de la cultura en los colaboradores para el autocuidado y las relaciones interpersonales sanas. Es cambiar paradigmas, es cambiar cultura. Así es de que tienes razón, Yasmín, es un reto muy, muy interesante. Y el último que podría resumir de la participación de Yasmín se refiere al tiempo, en dos sentidos. El que requiere la persona encargada de la gestión como Yasmín para disponer del tiempo necesario y atenderlo lo que corresponda, y el tiempo para el caso de México por la inminente obligatoriedad en el cumplimiento de esta normativa de riesgos psicosociales. Pues ahí tenemos tres grandes e interesantes retos, Yasmín, que a través de Mayimber y su experiencia podemos capitalizar en este webinar latinoamericano. Así es. Gracias, Yasmín. Gracias. Y ahora le pediría a nuestra compañera Brianda de Safran, esta invitada que nos está compartiendo esta experiencia desde Chihuahua, si nos puedes ayudar, Brianda, también respondiendo a la pregunta de los principales retos que para ustedes implicó el desarrollo de competencias para gestionar los riesgos psicosociales. Claro que sí, Pablo. Yo creo que el primer reto al que nos enfrentamos, y yo creo que la mayoría, fue el reto al miedo irracional al comenzar todo esto, puesto que no sabíamos absolutamente nada, no teníamos ni la menor idea de cómo íbamos a trabajar en la industria aeroespacial o en una industria maquiladora como en la que yo trabajo, pues ya todo está muy establecido, ya todo hay un plan de cómo seguir las cosas. Entonces, pues cuando empezamos con esto, íbamos a empezar prácticamente desde cero. Entonces, yo creo que ese fue el primer reto al que nos enfrentamos. Después nos enfrentamos a otro grande reto que fue la aprobación de la gerencia. Realmente fue un reto el que ellos vieran la importancia de que nosotros hiciéramos todo este despliegue y que teníamos que comenzar pues lo antes posible. Como ya bien comentaban, ahorita el tiempo era algo que no teníamos tanto a favor. Ya había una normativa en México, entonces teníamos que empezar ya a cumplir con ciertas cosas y pues en algunas ya incluso estábamos a destiempo. Entonces
el que ellos nos aprobaran el despliegue de todo esto, pues fue, yo creo que uno de los retos más importantes. Otro de los retos fue bajarle la información a la gente. Como ya les comentaba ahorita, nosotros tenemos empleados incluso con la primaria trunca, entonces pues bajarles toda la información y hacerlo de la manera correcta fue un reto. Cuando se abre la información de que teníamos una normativa aquí dentro de México, pues había mucha desinformación. La gente veía solo una parte. Entonces, romper todos esos paradigmas que la gente tenía y darle la información correcta, pues ese fue otro reto muy importante, que no distorsionaran la información que nosotros les dábamos, porque muchas veces nos pasó, nosotros dábamos o les decíamos cierta información y pues la gente la interpretaba de una manera incorrecta. Yo creo que ese fue otro de los retos que más trabajo nos costó superar. La información que les bajaba, la información que les íbamos a dar, cómo la íbamos a hacer para que fuera entendible. Ese fue otro reto más importante, pero yo creo que en general, desde que empezamos con todo esto, cada paso que dábamos era un reto. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos cómo íbamos a terminar, si iba a ser algo bueno o no, si íbamos a tener resultados esperados. Entonces, cada uno de los pasos que nosotros dimos en todo este caminar y que incluso seguimos dando, siguen siendo retos nuevos para nosotros, puesto que aún todavía dentro de la empresa, independientemente de la información que nosotros sigamos dando, pues hay mucha desinformación acerca de este tema. Entonces, todo eso día a día sigue siendo un reto para nosotros. Okay, gracias, Brianda. Pablo. No, ¿de qué? Al contrario, Brianda, mira, estamos reseñando estos retos que nos compartes desde la experiencia de Safran, y qué interesante como Brianda nombra el miedo irracional por el desconocimiento, por la desinformación respecto a la gestión de los riesgos psicosociales, y sobre todo en el caso de México, que además era obligatorio poder hacer algo. Y nos manifiesta, Brianda, cómo en una industria manufacturera del sector aeroespacial, donde todo suele estar normado, documentado, ya todo muy, muy probado, pues se encontraron luego con implementar algo que era totalmente nuevo, y de ahí viene este miedo irracional que nos comparte Brianda. También, Brianda, nos señala el reto que se enfrentaron para obtener negociación con la alta gerencia y poder obtener de ellos el apoyo ante esta nueva obligación y ante este nuevo proyecto. Y por último, rescato el reto que nos compartiste de bajar la información a las personas con pocos estudios escolarizados. De nuevo, la presencia de que en las empresas con gran cantidad de trabajadores que no tuvieron la oportunidad de sacar estudios de nivel medio superior siquiera o superior, pues viene un importante reto para los gestores de riesgo psicosocial, transformar la información y hacerla comprensible para todos y cada uno de ellos. Brianda, te agradecemos el compartir estos retos desde la experiencia de Safran. Muchas gracias. Y dentro del panel, pues la misma pregunta correspondería, y invito a nuestras compañeras de CND en Uruguay que nos ayuden con la experiencia que vivieron respecto a los retos que se tuvieron que enfrentar en este esfuerzo de gestionar los riesgos psicosociales. Adelante, Marianela, te escuchamos. Ahora sí. Bueno, primero compartimos los retos que comentaron Jasmine y Brianda, aspectos de comunicación, de paciencia, de la incertidumbre de no saber a dónde nos iba a conducir todo ese proceso de trabajo, que en definitiva presentaba un nivel de exposición muy alto a la interna, por cómo estaba planteado. Para nosotros también, una vez que tuvimos resuelta la metodología implementada y los primeros resultados, que eso quizás fue hasta más sencillo por la ayuda interna que recibimos, uno de los retos importantes fue construir un diagnóstico.
¿por qué nos preocupaba esto? No solo por la calidad de información de la cual íbamos a partir, sino porque nuestra cultura también es muy crítica. Entonces, debíamos asegurar la rigurosidad de la interpretación de esta información al momento de utilizarla y de compartirla. Entonces, para nosotros el construir un diagnóstico tenía mucho que ver con también que nos permitiera buscar la raíz de los problemas. Y usamos la palabra problemas y no oportunidades de mejora, porque en realidad este trabajo nos hizo afrontar aquellas cosas que no nos gustan reconocer de nuestra propia organización. Entonces, el hecho de afrontar eso nos permitió también admitir que no hay una sola realidad en estas cuestiones, y que la única forma de acercarnos a esa realidad es el trabajo colectivo y multidisciplinario, o interdisciplinario, mejor dicho. También, por otro lado, nos retó a repensar nuestro rol como gestores de los factores de riesgo y de capital humano, porque ya no es recursos humanos mirando a la organización, sino que es recursos humanos ayudando a generar las condiciones para que la organización se piense a sí misma. Y eso implicó un cambio también de enfoque para nosotros. Todo esto, bueno, nos llevó a evaluar estos primeros resultados como un ejemplo simplemente. Una de las áreas que presentó mayores niveles de riesgo, mayores valores, digamos, que apareció en rojo, fue la dimensión ritmo de trabajo. Y esto desplegó una serie de interrogantes en el comité de riesgos, ¿no? Si esto estaba vinculado a la cantidad de trabajo, o a la intensidad, o es que no sabíamos planificar bien, o no nos sabíamos organizar, o no teníamos las competencias para las funciones. Y al no encontrar las interrogantes, entendimos que debíamos volver a la organización para profundizar, que era de donde había surgido todo esto. Y concluimos que la mejor forma era hacer un viraje en la metodología e incorporar, trabajar con grupos focales, que era como tomar una pequeña muestra de ese universo inicialmente relevado, y a su vez incorporar socios estratégicos, como fue la gerencia de planificación estratégica y la gerencia de servicios, que es como si fuera una gerencia de negocios, que son gerencias que tienen una información global de la organización. Invitar a estas personas a incorporarse a los grupos focales no solo nos permitió tener moderadores más integrales en el análisis de información, sino que también nos permitieron tener una visión más próxima a lo que nosotros estábamos buscando. También entendimos que un comité de riesgos no es un sistema cerrado y hermético, sino que es un sistema abierto y dinámico. Y bueno, y funcionó muy bien. Ese reto nos permitió, por ejemplo, comprender que el ritmo de trabajo para nosotros tenía que ver con otras cuestiones de nuestra organización, muy poco visibles. Por ejemplo, algunas dificultades para coordinar entre áreas en los niveles superiores, que generaban cansancio, estrés, conflictos en los niveles inferiores de esas áreas, y nos permitió enfocarnos para saber, para localizar dónde estaban los factores de riesgo y poder trabajar. En definitiva, bueno. Muy bien, Marianela, mira qué interesante también esta parte de la mirada del caso de Uruguay, porque nos dices que, y comparten con los otros dos panelistas, el hecho de que fue un reto la comunicación, la paciencia y la incertidumbre. Creo que es una constante en el tema de la gestión de los riesgos psicosociales, sin importar la organización y el país donde nos encontremos. Y algo que no habíamos visualizado es esta cultura con un alto sentido crítico, que nos avisa que ustedes de alguna manera tenían los ojos de más personas que la propia organización, y tenían este reto de hacerlo muy bien con sustento científico, porque sabían que iban a ser vistos y analizados por ojos críticos. Además, nos hace reflexionar de esta necesidad
de admitir la existencia de diferentes realidades que luego nos podrían provocar creer que solo nosotros tenemos la respuesta correcta o el problema, como bien nos dices, que podríamos caer en ese error. Y también nos avisas del reto, Marianela, de repensarnos como el rol de gestores de recursos humanos. O sea, sé que puede ser posible que debamos de voltear a ver esto que nos dices, no recursos humanos viendo a la organización, sino recursos humanos provocando que la propia organización tome conciencia de sí misma. Me parece muy relevante también este reto, Marianela. Y el último que rescato dentro de lo que nos compartiste en la experiencia fue el involucrar a colaboradores, pero también a socios estratégicos en estos grupos focales donde analizaban la información para obtener un diagnóstico más preciso y partir de él en la construcción de las medidas. Creo que son de los principales retos que alcancé a percibir tan relevantes de todo lo que nos compartes, Marianela, y agradezco mucho ello. Gracias a ti. Bien, pues miren, estamos avanzando ya en nuestro webinar y quiero compartirles que tenemos también participantes que nos escuchan del país del Perú, también tenemos a participantes de Estados Unidos ya conectados y desde luego de Uruguay, donde tenemos algunas de nuestras invitadas presentes. Gracias a todos ustedes por compartir y por estar acá. En este momento vamos a avanzar nosotros hacia una parte de escuchar las voces de quienes están conectados, saber qué inquietudes les han generado, qué cosas podrían estar ahorita requiriendo saber o conocer acerca de nuestras panelistas y acerca de nuestra ponente Alexandra del Conocer. Entonces vamos a charlar acerca de dudas y comentarios, pero antes de hacerlo les vamos a dar una instrucción para que ustedes ingresen a esta página web y nos vayan dando ya respuestas de opinión a este primer webinar del segundo ciclo 2020 de la Red Latinoamericana. Les pido por favor que ingresen a la página www.menti.com. Déjenme nada más, vemos el que ustedes puedan también ver las instrucciones para que hagan estos pasos. Miren, así es como lo debemos de hacer. Van a ingresar a la página www.menti.com. Escriben esto en su celular, en una pantalla emergente de la computadora y digitan el código de los 7 números que ven en pantalla. Ustedes los van a poner todos seguidos sin espacios. El número 4308549. Y por favor van respondiendo las preguntas del menti.com. Pero tenemos ya lista a nuestra compañera Dolores para que nos guíe y nos oriente si hay preguntas del público, Lolita, o continuamos con preguntas específicas a nuestras panelistas. Tú nos orientas. Tenemos muchas preguntas, Pablo. Estoy tratando de integrarlas en temas, pero hay unas muy específicas. Las primeras son para Alexandra del Conocer. Y nos pregunta nos dicen dónde se pueden consultar los estándares de competencia y cómo pueden certificarse. Muchas gracias, Lolita. Si me permitan, en la página del Conocer, www.conocer.gov.mx, en el apartado que dice RENEC, ahí se encuentra enlistado los 1,266 estándares de competencia que tenemos actualmente publicados ahí. Están por sector productivo o el listado completo, entonces esa es la forma más fácil de poder consultarlos. Y en la parte de cómo se pueden, ¿me puedes repetir? Certificar, o sea, ¿cómo las personas se podrían certificar? Ah, perfecto. Esto es a través de nuestra red de prestadores de servicios. Nosotros como el Conocer lo que hacemos es coordinar toda la parte del servicio y lo que ofrecen los prestadores de servicio. Ellos se encargan de dar la capacitación, evaluación y certificación de las competencias que a las personas les podrían llegar a interesar. Cuando ingresan en el apartado del estándar que les interesaría certificarse, ahí aparece información muy específica del estándar de qué es lo que se trata, qué es lo que se
tendría que evaluar o que se tendría que demostrar la competencia para ser acreedora a los certificados. Y ahí dice la red de prestadores de servicio con los cuales se pueden capacitar, evaluar y certificar. Ale, y aprovechando que ya estás al micrófono, nos dice que si puedes repetir el estándar de competencia que aplicaría para la NOM 035, el código. Claro que sí. Tal cual como en la NOM 035, o sea, la NOM es muy grande, pero los dos que podrían aterrizar de manera más puntual son el estándar 0397.01, que se llama verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, o bien el estándar S0891, que se llama facilitación de la implementación del programa SOLVE, promoción de la salud en el trabajo. Muchísimas gracias, Ale. Y bueno, te felicitan por la valiosa información, en especial. Dejaron una felicitación. En el chat ya encuentran la liga para el conocer. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien. Y ahora tenemos muchas preguntas para también nuestras panelistas. Yo creo que una que la encontramos muy repetida es ¿cómo lograron involucrar a la alta gerencia? Y ahí sí, ¿quién de ustedes se anima a responderla? ¿Brianda? Sí. Yo creo que logramos involucrarla cuando les decimos que es un beneficio para las dos partes, es un ganar-ganar. Nosotros logramos implementar, por así decirlo, la norma o los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa y la alta gerencia pues logra que si nosotros tenemos esta parte equilibrada o estable, pues la productividad va a aumentar. Yo creo que esa es una parte importante, el mencionar que vamos a ganar algo, no es solo implementar y hacer cumplir, en el caso de México, la normativa que en su momento salió, sino que también esto es para beneficio de la empresa y de cada uno de los trabajadores o colaboradores que están dentro de ella, puesto que es una norma o es hablar de factores de riesgo psicosocial, es una parte de acercarnos con la gente en esa parte más humana, por así decirlo. Entonces, cuando agregamos o le explicamos a la alta gerencia esta parte, yo creo que ellos lo entienden y nos ayudan porque las dos partes pues podemos obtener algo, podemos ganar. También pues en el caso de nosotros tenemos en la alta gerencia personas muy humanas y siempre están dispuestas a apoyarnos con el fin de pues de estar en las maneras más óptimas o mejores para poder trabajar. No sé si contestó la pregunta. Sí. Muy bien, Brianda. Y tengo una pregunta para Yasmín que nos dice cómo integran el comité y cuáles son los roles o funciones que tiene. Bueno, como les comentaba, quienes estamos integrando el comité somos parte de RH, personas de seguridad y jefes de operaciones. ¿Sí? Auxiliar administrativo también está involucrado. Aquí, bueno, lo dividimos en un coordinador, que es una servidora, el secretario, que sería la jefa de recursos humanos, y los vocales, que son el resto de las personas o de los puestos que yo les comenté. Por ahí, bueno, buscamos siempre tener un número impar, lo conformamos 7 personas y la idea precisamente es que cuando surja algún, a lo mejor, caso de acoso, de hostigamiento, alguna situación referente a la prevención de estos riesgos psicosociales, pues una persona sea la designada para poder tomar una decisión ecuánime. En cuanto a nuestras actividades, bueno, pues como coordinadora estoy a cargo de toda la difusión y también de la implementación y de la aplicación de los cuestionarios.
varios de mis compañeros me ayudan en los vocales, más sin embargo, bueno, siempre busco estar al pendiente o conectada en el horario en el que se van a estar aplicando los cuestionarios. Y de manera personal sí me encargo yo de estar difundiendo la prevención de los riesgos psicosociales. En conjunto negociamos también la parte de las políticas, y les he hablado mucho de las políticas, la política de prevención de riesgos psicosociales, lo que abarca el protocolo del buzón preventivo y la política del combate a la violencia laboral. Perfecto, muchas gracias, Yasmín. Y ahora tenemos preguntas para Daniela y Marianela, en que nos dice que si pueden repetir el modelo que usaron y si han visto algunos cambios o se han medido ya algunos cambios. Hola, sí, el modelo que utilizamos fue la metodología COPSOC ISTAS 21. Y en definitiva, hemos comenzado con el proceso de evaluación, todavía no se ha finalizado, pero la metodología que nos propusimos fue la metodología de la valoración por grupos pequeños de interés dentro de la empresa, en función de las distintas acciones que tomamos, contrastar no solo con los datos observables que muchas veces se puede constatar, sino también con la consulta a esos grupos asociados, y el registro y el análisis. Recién comenzamos, pero es un trabajo a continuar en todo este contexto también. Claro, pero Sí. muy interesante. Vamos a tratar si puedes escribir la metodología en el chat, creo que Ya sería aparece, útil. Lolita. Ah, Ya lo ya escribió apareció. Daniela. Perfecto, muchas gracias. Es que yo estoy aquí. Una pregunta para cualquiera de ustedes. Nos preguntan si en sus empresas hay sindicatos y cómo lograron involucrarlos, o si los involucraron, los integraron. ¿Qué ha pasado con esta gestión? Una vocecilla. ¿Quién nos platica? Bueno, Listo, Mariana. sí, nosotros tenemos un sindicato en Uruguay, las relaciones laborales, el diálogo social es muy potente, y bueno, los invitamos a ser parte de esta experiencia. Tenemos la ventaja de que es un sindicato integrado por personas jóvenes, muchos de ellos técnicos, son inquietos, y les interesan todos los aspectos de capital organizacional. Quizás esa fue nuestra ventaja. No nos llevó mucho trabajo convencerlos, fue simplemente proponerles la metodología, mostrarles los beneficios de lo que implicaba trabajar en conjunto, los beneficios que para el sindicato también significaba acceder a esta información, y a la toma, y a la propuesta de medidas a tomar. No deja de ser una ampliación de la consulta y del trabajo colectivo. Entonces creo que a todo sindicato que tiene conciencia de su rol debería interesarle trabajar en algo así, ¿no? Pero bueno, esa fue nuestra experiencia. Muy bien. ¿Tenemos todavía tiempo para unas preguntas más? Nos daría tiempo para una pregunta más, Lolita, y todas las demás serán entregadas a los panelistas para que podamos darles respuestas a los participantes, pero sí hay tiempo de una más. Alejandra, nos dan una pregunta muy específica que nos dice, ¿se ha planteado una certificación específica para el gestor de riesgos psicosociales de acuerdo a la NOM 035? Algo así como gestor NOM 035. Actualmente como tal no, la más cercana que tenemos es la del estándar 891, que es lo de la metodología de Solve. Como les explicaba brevemente en la presentación, hay un comité que es el que desarrolló
el estándar 391 que también tiene relación y que está actualmente presidido por la Secretaría del Trabajo. Tal vez se podría llegar a empujar que sea directamente a través de este comité que se pudiera llegar a gestionar o desarrollar un estándar que aterrice de manera más integral todo lo que tiene que ver con la NOM 035. Ojo, los estándares están muy focalizados de acuerdo a las necesidades que se identifican en el sector productivo que conforma cada uno de los comités. Ha habido interés de diferentes comités para desarrollar algo más cercano a la NOM, pero consideramos desde el conocer que quien tendría la facultad para implementarlo a nivel nacional sería la Secretaría del Trabajo. Entonces, sería muy difícil aterrizar la integridad total de la NOM, pero creo que lo que podría hacerse de una manera un poquito más íntegra e incompleta tendría que ser directamente a través de la Secretaría del Trabajo. De su comité. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Pablo, pues tengo muchas preguntas más, pero como dices, las vamos a ir documentando y enviando a los panelistas. Sí, qué interesante que los participantes tengan múltiples inquietudes respecto a esta gestión de los riesgos psicosociales, pero estamos sobre el tiempo y es necesario avanzar. En pantalla todavía ven las instrucciones para su encuesta de satisfacción, que espero ya hayan respondido. Y después de esta sección donde nuestra compañera Dolores nos gestionó las dudas y comentarios principales que se alcanzaron a abordar, es el turno de que uno de los coordinadores internacionales, en este caso Leonard Mertens, nos haga favor de sacar las conclusiones de lo que hoy escuchamos a través del panel y de la ponencia. Adelante, Leo, te escuchamos. Sí, ¿puede compartir las conclusiones que tengo? Desde luego que sí. Bien, en definitivo, bueno, en primer lugar, agradeciendo a los panelistas por su abierta participación y su interés, su tiempo para compartir lo que ha sido su ruta, digamos, de implementación de una política de prevención y tan sinceros en demostrar también las dificultades, ¿no? Que es finalmente donde aprendemos, los retos. ¿Y qué rol juegan las competencias en todo ello? Bueno, en primer lugar, en la gestión de prevención de riesgos se apoyan implícitamente competencias, ¿no? Y eso fue planteado por Pablo. Creo que es un avance muy importante, que ya tenemos claro que para una buena prevención requeremos en los líderes de la gestión determinadas competencias que podemos desarrollar, que es un avance basado en las mismas prácticas que se han gestionado en los últimos años, ¿no? Se tiene una primera aproximación a lo que es un perfil de competencias, ¿no? Como ya dijimos, pero también este marco que se planteó permite también priorizar subcompetencias, ¿no? Se comentaban por varios de los panelistas de que, bueno, el marco es complejo en cuanto a las competencias que haría un gestor, ya quiere, pero podemos a partir de ese marco decir, bueno, en este caso queremos más el tema de comunicación, otros aspectos más tienen que ver con conocimiento de la norma, etcétera. Entonces podemos, a partir de este marco, priorizar nuestro aprendizaje como gestor. Existen estándares de competencia que nos presentó conocer que ayudan en la gestión de las acciones. Obviamente son competencias que habrá que contextualizar como tal, no necesariamente están directamente vinculadas a la prevención, pero podemos darle este giro, sobre todo en la capacitación. Y también es muy importante dos cosas que escuché y resalto, ¿no? En primer lugar, la misma competencia técnicas para hacer bien una función ayuda a bajar un estrés, porque entonces yo soy y tengo seguridad que soy capaz de hacer bien el trabajo. Y otro tema importante que mencionaron la colega de Uruguay es la posibilidad de poder intervenir en el diseño del trabajo. O sea, algo que comentó en el ciclo webinar pasado la colega de Chile, ¿no? Cuando hicieron el estudio en Chile sobre el factor de riesgos sociales, el famoso job crafting, ¿no? O sea, la posibilidad que tenga el individuo de intervenir, diseñar su trabajo. Entonces, de modo tal que como gestores tenemos que tener también la capacidad de dialogar, negociar con la organización más técnica del proceso del trabajo, justamente para introducir el tema de riesgo psicosocial como parte del diseño de los puestos. O sea, este puesto tiene definitivamente un tema de riesgo y tenemos que atenderlo, ¿no? Y ahí entra el tema del diálogo social, que también ya fue señalado
por varios de los panelistas y también apareció en las preguntas, ¿no? Diálogo social muy importante para empezar no solamente a informar, consultar, pero también negociar sobre cómo hacer el trabajo, ¿no? Bueno, un factor clave en la gestión, punto 4, es una visión y política decidida de la organización. O sea, desde arriba, desde el ápice de la organización debe haber convicción, ¿no? Y los espacios de diálogo social son esenciales para justamente también, incluso en negociación colectiva, establecer lineamientos para que todo el mundo estemos de acuerdo cómo vamos a hacer una gestión de ese tipo. La presencia de normatividad ayuda, por ejemplo, el caso de México, definitivo. Gracias a la norma, las empresas se ven obligados y una empresa transnacional que tiene a lo mejor todo bien establecido, dentro de sus políticas está cumplir con las leyes del país. En este caso, cumplir con las leyes que corresponden, en este caso, norma 035. Entonces, ayuda muchísimo, digamos, a que también desde perspectiva de la planeación estratégica de una organización se tome en cuenta el factor psicosocial, aparte de que pueden estar convencidos desde como política, ¿no? Pero no necesariamente es el caso, ¿no? La prevención de riesgos implica y requiere una gestión de cambio, ¿no? Entonces, definitivamente todo el mundo habla de los casos presentados, de que eso es bien complejo, requiere un cambio no solamente en la dirección, pero en todo el personal. Entonces, las competencias pueden ayudar y ser un factor que me permita gestionar el cambio. Entonces, en ese sentido, las competencias no son algo estático que capacito una persona y evalúo, certifico, sino estratégicamente me ayuda a gestionar el cambio en una forma sistemática, ¿no? La gestión no puede concentrarse en una sola persona. Ya se dijo, se requiere un equipo multidisciplinario, de preferencia bipartita, y a su vez se requiere de competencia, de trabajo en equipo. Hay un estándar de competencia de trabajo en equipo y conocer que puede ayudar a hacer la gestión de riesgo prevencial aplicando competencia de gestión de trabajo en equipo a nosotros mismos como un comité de implementación. Y el gran desafío, definitivamente, como ustedes mencionaban, es bajar, transmitir el tema de prevención a todos los integrantes de la organización y no quedarnos en el área de recursos humanos o en el psicólogo, el médico de la planta, y hasta ahí queda, y los demás, pues muy bien, pero no realmente están formando parte integralmente de esta visión integral. Bien, y finalmente, bueno, en cuanto a retos, que es donde pienso que están los temas muy interesantes para la red, que es la necesidad de tener la capacidad de generar una comunicación efectiva, asertiva y, como ustedes ya dijeron, tener la paciencia, ¿no? Tener métodos de comunicación, no solamente tener métodos, pero también la capacidad de evaluar los métodos de comunicación, qué tanto han funcionado o no los métodos que estamos diseñando, porque a veces diseñamos desde el escritorio un método, pero no necesariamente el método funciona. Pongo un cartel y a lo mejor nadie se fija en el cartel, porque a nadie le interesa un cartel. Lo pongo métodos de comunicación en las pantallas y a lo mejor a nadie le interesa las pantallas, o a lo mejor sí. Entonces, ¿cómo hacer? Y nuevamente involucrar al mismo con que quiera llegar, cuáles son los mejores métodos, es en este tema absolutamente importante, sobre todo porque hay riesgo de fake news, ¿no? O sea, hacer la información distorsionada, lo que también fue mencionado. Bueno, factor tiempo, ¿no? Y aquí es muy importante cómo articular un programa de prevención con proyectos estratégicos. Si yo tengo una exigencia de un cliente de entregar rápido un producto, muy bien, pero ¿cómo lo vinculo con riesgos psicosociales? ¿Cómo empezar también que eso vuelva parte de una decisión y que no siempre el factor tiempo está en función del mercado, sino también entienda a las personas, ¿no? Y finalmente, al final, terminamos de decir que requiere un tremendo liderazgo, ¿no? Una competencia de liderazgo de los gestores, que el liderazgo de los tiempos actuales, liderazgo que genera confianza, pero también capaz de emprender, de hacer reflexión, análisis, como decía la colega de Uruguay, o sea, saber interpretar y llegar a causas raíces. Entonces son competencias, saber dirigir un proyecto donde no sabemos el fin, donde no sabemos cómo construirlo. Entonces es un nuevo tipo de liderazgo que tiene que ver todo con lo que es la filosofía de la innovación y entonces entender esto requiere personas y de capacidad de desarrollar personas con esos perfiles es fundamental. Y les felicito a que estuvieran aquí presentes porque mostraron ese tipo de liderazgo. Bueno, y al final concluyo, competencias en contexto. No es un fin en sí mismo la competencia, sino agarran sentido cuando construimos ese contexto que ustedes tan asertivamente y acertadamente han compartido con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti, Leonard, por estas conclusiones en relación a las participaciones que hoy pudimos escuchar en este primer webinar del segundo ciclo 2020 de la Red Latinoamericana. Y ahora vamos a avanzar en un momento que podamos compartir pantallas, si me ayudas dejando de compartir, para regresar a la presentación que nos orienta con el cierre de las actividades del primer webinar. Leo, te agradecería si dejas de compartir pantalla, Leonard, y poder nosotros regresar a la presentación. Miren estas conclusiones que nos hace favor Leonard de compartirnos, pues engloban todo lo que las panelistas y nuestra ponente han compartido en los minutos que han podido charlar con cada uno de nosotros. Y ahora, en la recta ya prácticamente final del webinar, les queremos compartir que tenemos la posibilidad, todos los asistentes que hayamos ingresado a través de la plataforma Zoom, el obtener una constancia respecto a la participación que tenemos en este primer webinar del ciclo. Y esta constancia la pueden ustedes obtener entrando a la liga que aparece parpadeante en la pantalla y que en este momento también se las escriben en el chat. Esta liga de simplenom 035.mx/constancias los va a llevar a este pequeño recuadro donde ustedes anotarían el correo electrónico con el que se registraron a este webinar. Inmediatamente después les va a permitir anotar los datos para obtener un diploma como el que están observando en la pantalla y poderlo descargar de manera virtual y así tengan constancia de su participación valiosa en este primer webinar. Lolita, no sé si hay alguna instrucción específica adicional a la que acabo de comentar para obtener la constancia. Claro que sí, no, la constancia es tan sencillo como eso. Les vamos a hacer llegar también un correo de cierre del webinar con el link para que puedan entrar a descargar su constancia. Comentarles que también va a estar ahí la grabación del webinar en cuanto se procese y la podamos subir, también ahí la van a poder descargar y que las presentaciones, los materiales van a poder descargarlos de la página de la red, redcompetencias.org, que ya conocemos todos. Ahí van a estar los materiales y sus constancias y grabación en este link que les acabamos de colocar. Gracias, Lolita. Y llega el momento de que nuestro compañero de Chile, nuestro compañero Leandro, haga toma de la pantalla para que nos compartas algunos de los resultados en la encuesta de satisfacción de este primer webinar, Leandro. Si nos ayudas compartiendo la información que hasta ahorita se haya acumulado, te lo vamos a agradecer. Ok. Veamos qué opinan ya de 11 países conectados. Ahí estamos. Muy bien, te escuchamos y nos ayudas a interpretar lo que estamos observando. Tenemos una gran cantidad de respuestas. La que nos aparece con mayor magnitud, digamos, estamos hablando aquí las experiencias, tenemos interesantes experiencias, información estratégica, prioridad, gestión humana, conocer competencias, que han encontrado muy interesante el evento. Bueno, no sé si ustedes pueden ver más ¿cómo se llama? Si pueden observar, se repiten muchas de las actividades, de las opiniones. Vemos que ha sido un buen evento, que es lo principal, Pablo. Perfecto, gracias Leandro por retroalimentarnos con la opinión de nuestros amigos que también ya están conectados. Vemos del país hermano de Venezuela. Bienvenida a toda la gente que está conectada desde Venezuela y desde luego tenemos también a muchos participantes del país México, que en esta ocasión nos tocó encabezar la estructura al Nodo México de este primer webinar. Gracias Leandro por compartirnos la retro que también les estaremos haciendo llegar a todos los participantes. Y pues llegó el momento de, como Nodo México, agradecer la presencia de todos y entregar el micrófono y las cámaras a nuestros coordinadores internacionales para que realicen el cierre de este webinar.
Gracias a todos, gracias Lolita por estar muy al pendiente. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos, a nuestras panelistas, a nuestra expositora, a los coordinadores de la red y sobre todo a más de 200 participantes a nivel Latinoamérica. Es un placer. Gracias, invitadas. Muchísimas gracias a ustedes, Pablo, Loli, y a todas las panelistas y también a Alejandra por este magnífico webinar que nos han compartido. Solo invitarlos al próximo webinar nuevamente el 14 de octubre a las 11 horas de Chile, que vamos a tratar otras interesantes experiencias y buenas prácticas en lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos por competencias en las empresas y en las diferentes instituciones. Muchísimas gracias y disculpen por los minutos que nos hemos pasado. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.